Hola, buenas noches. Mi nombre es Paola Rodríguez Martínez. Soy del grupo segundo B de la materia Bases Moleculares de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Facultad de Nutrición. Introducción. En esta presentación hablaremos de los temas que llegamos a ver durante el parcial. Explicaré con mis propias palabras lo que entendí para dar una mejor claridad hacia estos temas. Como primer punto y como primer pregunta que tengo en esta presentación es, ¿qué es el ARN? El ARN ha evolucionado más de lo que creemos. Esto ha llegado al grado de que podamos vivir un poco más. El diagrama de cómo viene acomodado, que es primero DNA, RNA, proteína, modificación posttraducción, replicación y transcripción inversa. El ARN mensajero tiene la información genética que se necesita para elaborar proteínas y se lleva esta información desde el ADN en el núcleo de una célula al citoplasma, donde es elaborado las proteínas. También se le llama ARNM y RNA mensajero. Una molécula del ARN tiene en su eje formado por un grupo de fosfato alternante y el azúcar ribosa, en lugar de la desoxirribosa del ADN. Unidad de cada azúcar que hay una de 4 bases: adenina, A, uracilo, U, citosina, C o guanina, G. Bien, en mi segunda pregunta que tengo es, ¿de qué está compuesto el nucleótido? ¿De qué están compuestos? Es una base nitrogenada que contiene adenina, citosina, guanina o tiamina. También tiene azúcar ribosa en el ARN o desoxirribosa en el ADN. También está compuesto por un grupo de fosfatos o más fosfatos. Están compuestos por la unidad de biomoléculas tales como son el CO2, H2, N y P, que son carbono 2, nitrógeno 2, hidrógeno 2 y fosfato. Los ácidos nucleóticos son polímeros de altísimo peso molecular. Algunas de sus funciones fundamentales son para la vida de las células, ya que al unirse son otras moléculas, al transporte de energía, transporte de átomos, transporte de caracteres hereditarios. Son fundamentales. Voy a ir explicando una por una. En el transporte de energía, como cada nucleótido puede contener uno que es monofosfato AMP, que quiere decir que los nucleótidos, por esta razón de sus grupos de fosfato, son fundamentos preferidos de las células para transformarlos en energía. Los nucleótidos se encuentran en un estado estable cuando poseen un solo grupo de ácido fosfórico. Cada grupo de fosfato adicional que posee un nucleótido se encuentra en un estado más inestable, y en el enlace del fosfato tiende a romperse por hidrólisis y liberar la energía que une a los nucleótidos. Pues bien, ya que las células poseen enzimas cuya función es precisamente hidrolizar nucleótidos para extraer al potencial energético almacenando sus enlaces. Por tal razón, los nucleótidos de un trifosfato es la fuente preferida de energía en la célula. Aquí está un poquito más explicado el transporte de energía. Cada uno de los nucleótidos puede llegar a transformar 1 monofosfato AMP, 2 difosfato ADP, 3 trifosfato ATP, grupos de ácidos fosfóricos.
También los nucleótidos, por esta razón de sus grupos de fosfato, son fuentes preferidas de las células para transferencia de energía. Los nucleótidos se encuentran en un estado estable y poseen un grupo de ácido fosfórico. Ahora explicaré el transporte de moléculas o átomos. En algunas reacciones metabólicas o en un grupo de átomos se separan de un compuesto y se transportan a otro compuesto. Dicho grupo de átomos se une a un temporizamiento o coenzimas, moléculas transportando de sustancias, ya que esto podemos encontrar una relación con la nutrición, que bien podemos decir que lo podemos encontrar en las vitaminas, en unas, en unas vitaminas que en un momento les explicaré. Algunas de estas vitaminas son con esta función son la vitamina B1 o tiamina, la vitamina 2 riboflavina, vitamina B3 o niacina, vitamina 5 o ácido panteónico, vitamina B6 piroxina y vitamina B12 o cobalamina. Como bien decía, que pueden tener una relación con la nutrición, ya que la podemos encontrar la vitamina B en alguno de los alimentos, que por ejemplo son pescado, pollo, carne de res, huevo y productos lácteos. Y también en los vegetales de hojas verdes, frijoles y, y judías también tienen vitamina B. Algunos cereales y panes también se encuentran agregados en esta vitamina B. ¿A qué me refiero con esto? A que dichas vitaminas ayudan al proceso que hace que el cuerpo para obtener energía de la comida que nosotros consumimos. También ayuda a formar glóbulos rojos para obtener vitamina B en las proteínas, como bien las había mencionado en algunos alimentos. Y también son de suma importancia ya que son grupos de sustancias necesarias para el funcionamiento celular y el crecimiento del desarrollo normales. Existen 13 tipos de vitaminas esenciales. Esto significa que las vitaminas se requieren para todo el funcionamiento del cuerpo apropiadamente. Y ahora bien, ¿qué son los nucleótidos? Los ácidos nucleicos consisten en un nucleótido que tiene azúcar, una base nitrogenada y un fosfato. En esta diapositiva puse una imagen o más bien una tabla de cómo vienen complementados. ¿Cuál es su base? Que es adenina, guanina, citosina y uracilio. Y azúcar, sus azúcares son ribosas. Sus nucleótidos que tienen es adenosina, guanina, citosina y uracilio. Esta es del DNA, pero también tenemos la tabla del nucleótidos del RNA, que igual tiene una base que es adenina, guanina, citosina y uracilio. Azúcar igual de igual forma es ribosa. Los nucleótidos son adenosina, guanosina, citosina y uracina. Ahora bien, los nucleótidos se unen entre sí para formar largas cadenas constituyen el ADN y el ARN, desempeñando un papel crucial en los almacenamientos y transmisión de la información genética. Los nucleótidos no solo son esenciales para la vida, ya que no solo constituyen la base de la información genética, sino también juegan roles cruciales en el metabolismo y la regulación de las células. Lo que bien había explicado que es bastante importante es cómo se dividen estos grupos que contiene un nucleótido y cuál es la función. La base nitrogenada se divide en dos grupos que son purina, que es adenina y guanina, y por el otro grupo es pirimidinas, que es citosina, tiamina en el ADN, uracilio en el ARN. El azúcar, que es desoxirribosa, presenta en el ADN que carece de oxígeno en comparación con la ribosa. La ribosa presenta en el ARN que contiene un grupo hidroxilo en carbono 2 y su grupo fosfato que me faltaba explicar.
Los nucleótidos tienen uno o más grupos fosfatos que permiten la formación de enlaces fosfodiéster entre nucleótidos, creando cadenas largas. Estos grupos fosfatos son importantes para la energía celular, especialmente para el ATP. También otra función que tenía, que es regulación de las células. Algunos nucleótidos como el AMP cíclico actúan como mensajero en la señalización celular también otra función es el metabolismo. Muchos nucleótidos como en coenzimas que participan en reacciones bioquímicas. Y bien, los nucleótidos son las unidades básicas para formar los ácidos nucleicos como forma del ADN, el ARN y cada uno de estos nucleótidos, como bien lo habíamos mencionado, es esencial para la vida celular, ya que nos ayuda a guardar la información genética o nos ayuda a también a tener un poquito más de información sobre estos temas. También otra cosa que no había mencionado de las funciones de los ácidos nucleicos es que sintetizan las proteínas especializadas de las células, almacenamiento, replicación y transmisión de la información genética, ya que son las moléculas que determinan lo que es y lo que se hace en cada célula viva. La función principal del ARN es servir como intermediario de la información que lleva al ADN en forma de genes y proteínas final codificadas por estos genes. Ahora bien, estos son como algunos puntos que me llamaron la atención resaltar porque yo creo desde mi perspectiva que estos son importantes para este tema, que es como una estructura pequeña del ATP que es BM adenina, igual lleva ribosa y contiene estos grupos que son, pues yo llevo a pensar para el funcionamiento de todo esto. También otra idea que tenía de esto es que podemos decir que los grupos fosfatos, y más bien no es una idea que tenga, es algo que es real, que los grupos fosfatos son de energía negativa. Si 1H está siendo bajo es anómero alfa y si están para arriba es anómero beta. Un anómero es la fórmula molecular diferente de distribución especial. También a lo que quiero llegar con esto es que los extraen libres de 5 y A3 que marcan el sentido de la cadena polinucleótida. Y algo que también es importante es la transmisión de caracteres hereditarios. Para cumplir esta función, los nucleótidos se polimerizan formando polinucleótidos en forma de cadenas llamadas ácidos nucleicos. Siguiendo con el tema de caracteres hereditarios, la transmisión de caracteres hereditarios se refiere al proceso mediante el cual las características genéticas se heredan de los padres a descendencia a través de los genes. Los genes unidad D, aleidos variantes D, cromosomas, los genes que se organizan. Herencia mendeliana. Gregorian Mendel fue pionero del estudio de la herencia que propuso los principales fundamentos, que los genes eran A, dominación de algunos de los aleidos. ¿Qué quiero decir con los genes aleidos? Los genes aleidos son unidad de herencia que se encuentra en los cromosomas que están compuestos de ADN. Cada uno puede influir en rasgos específicos y los alelos variantes de un gen que pueden resultar diferente expresión de rasgo. Por ejemplo, el gen para el color de ojos puede tener alelos para ojos marrones y otros para ojos azules. Los cromosomas, los genes se organizan en estructuras llamadas cromosomas que se encuentran en el núcleo de las células. Los seres humanos tienen 3 pares de cromosomas hereditarios conjuntos de cada padre. Algunos tipos de herencia dominante de un alelo dominante es un gen
en el individuo determinan los rasgos, incluso si el otro alelo es recibo. Herencia reciba, un rasgo que solo se expresa si ambos alelos son recibos. Herencia intermedia. Los rasgos de ambos alelos se combinan para formar fonotipos de intermedio. Herencia poligénica. Características como el color de piel o la altura son controladas por múltiples genes. Y para terminar con la transmisión de genes, quiero decir que la transmisión de caracteres hereditarios es un proceso complejo que involucra la interacción de genes, aleidos y factores ambientales. Comprender estos mecanismos es fundamental para la biología, la medicina y muchas aplicaciones prácticas en la vida cotidiana. Ahora sí bien, los fosfodiéster, los nucleótidos tienen dirección de 5 a 3 primas, porque los fosfodiéster libres el primero ya que solo porque es prima, porque el 5' está solo, es libre y se viene al 3' y se une con un OH libre. Dos nucleótidos van a poderse unir entre sí mediante enlaces esterofosfatos que son fosfodiéster. Los enlaces fosfodiéster son un tipo de enlace químico crucial en la estructura de los ácidos nucleicos, como en el ADN y en el ARN. La estructura del enlace fosfodiéster, su composición es un enlace fosfodiéster que se forma en grupos de fosfatos de nucleótidos y el azúcar ribosa y desoxirribosa de otro nucleótido y de otro nucleótido. La formación, el enlace se establece mediante una reacción de deshidratación donde se elimina una molécula de agua. El grupo fosfato se une al carbono de 5 de azúcar de un nucleótido y al carbono de 3 del azúcar del nucleótido. Una de las funciones es que la cadena de los ácidos nucleicos, los enlaces fosfodiéster crean una estructura lineal de la cadena del ADN y el ARN, permitiendo que los nucleótidos se ensamblen en largas secuencias, esto proporcionando estabilidad y continuidad de la molécula. También tiene direccionalidad. La cadena de un nucleótido tiene una dirección específica de 3 a 5', lo cual es fundamental para la aplicación y la transcripción del ADN. Algo que cabe de mencionar es que la importancia biológica, la integridad estructural, los enlaces del fosfodiéster son resistentes y ayudan a mantener la integridad de las cadenas del ADN y el ARN. Replicación y expresión genética. La estructura de los enlaces fosfodiéster permite que las enzimas como el ADN polimerasa puedan sintetizar nuevas cadenas durante la replicación y la transcripción. Aquí podemos hacer una comparación entre otros enlaces, como puede ser el enlace covalente. Aunque son enlaces covalentes, los enlaces fosfodiéster son específicos para la conexión de nucleótidos en ácidos nucleicos. También en los enlaces de hidrógeno. Estos enlaces son diferentes de los enlaces hidrógeno que forman entre las bases nitrogenadas, los cuales son responsables de la complementariedad entre las cadenas del ADN. Secuencia del nucleótido en el ADN. ¿Qué es esto? Como ya lo había explicado, que es primero la adenina, siguiente por la guanina, después por la citosina, tiamina y para terminar por último es la adenina. Como bien lo había explicado, van antiparalelas de 5 a 3', siempre van de adenina con tiamina, citosina con guanina. Enlaces del ADN. Puente de hidrógeno. Como bien lo había mencionado, el puente de hidrógeno son los responsables de mantener unidas las dos hélices del ADN, son esenciales para la vida.
Los puentes de hidrógeno son interaccionales dipolo con dipolo que producen entre un átomo de hidrógeno y un enlace de nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, FH y un par solitario de átomos altamente electronegativos que es el hidrógeno y el oxígeno. En el ADN, los puentes de hidrógeno se forman entre bases nitrogenadas de las cadenas opuestas de doble hélice. Cada par de bases forma un peldaño en las escaleras de la molécula del ADN. La base nitrogenada que forma pares con bases son adenina se une con tiamina, citosina se une con guanina. Estas son correspondientes entre AT y GC, se conocen como pares de bases complementarias. Durante la replicación del ADN, la helicasa rompe la puerta del hidrógeno para abrir las dos hebras de la doble hélice para proteína SSB, estabilizan la cadena abierta y las mantienen separadas. Bien, para terminar ya con este tema, puedo decir que los enlaces fosfodiéster son fundamentales para la estructura y función de los ácidos nucleicos y permiten la transmisión de información genética y la estabilidad de las moléculas biológicas. Sin ello, la formación de cadenas del ADN y ARN sería imposible, afectando gravemente la herencia y la explicación genética. Y como último punto me faltaba el bacteriófago, un virus que infecta bacterias, una bacteria que tiene 28 de cetonas y tiene 22 de tiaminas. Para darle una mejor definición, los bacteriófagos son virus que comen bacterias de estructuras sencillas y pequeñas, capaces de introducirse en el interior de las células vivas. Específico, su principal componente molecular es un ácido desoxirribonucleico, o mejor conocido como el ADN y las proteínas. También, como lo hemos mencionado, que son virus que infectan bacterias, en las bacterias el material genético está constituido mayoritariamente por una molécula de ADN circular entre 0.5 y 10 millones de pares de bases y además por un conjunto variable de un número de moléculas relativamente pequeñas del ADN circular, que son de 5 a 10.000 pares de bases denominando plásmidos. Y bien, los bacteriófagos y ciertos bacteriófagos se han estado estudiando detenidamente en el laboratorio, lo que hace algunos virus mejor, que hace que los virus que hace que a los virus los entendamos mejor. También incluso las bacterias se pueden infectar con un virus, esto ocasionando que los virus infecten a las bacterias que se llaman bacteriófagos. Los genomas de los fagos pueden constar de ADN o ARN y pueden contener tan solo 4 genes o tantos como cientos. La cápside de un bacteriófago puede ser inconcéntrica, filamentosa o de forma cabezocola. La estructura de la cabeza-cola parece ser exclusiva para los fagos y sus parientes cercanos y no se encuentran en los virus de eucariontes. Y bueno, para terminar con todo esto,
nos da a entender que es demasiado importante el material genético que tenemos como personas, ya que sin este material genético no se podía desarrollar un poquito más la información. Para terminar con este tema y empezar con el siguiente, en conclusión, les podría decir que los nucleótidos son base importante y fundamental para la vida cotidiana y para la vida de todos los seres vivos, y que a través de esto que se ha desarrollado más hemos llegado a tener un poco más, hemos llegado a tener un poco más de vida y de conocimiento sobre este tema.